Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Espero que bien, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Les habla vuestro hermano en la fe, Víctor Quinchel Díaz, cantor, evangelista, llamado por Él, por el Dios de dioses y Señor de señores, ante cuyo rostro se doblará toda rodilla de los que están arriba, de los que están abajo y de los que están más abajo. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Este es su programa Mitos y Verdades sobre el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Como he dicho en otras oportunidades, muchos mitos, muchas mentiras, mucha falsedad se ha escrito en torno a la persona de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo y en torno a su palabra que es la Biblia. Aleluya. Gracias. Gracias por ver este programa. Gracias al Señor primeramente por permitirme hacer estos estudios. Estos estudios están inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Jesús dijo, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Mas el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Digo esto porque vamos a hablar de un tema importantísimo, el cual muchos pastores lo eluden o muchos no quieren hablar sobre esto, porque nunca lo entendieron, porque se lo enseñaron mal. Lo que enseñan pastores y maestros sobre los tres bautismos, ellos se basan en Mateo capítulo 3, 11 y Lucas 3, verso 16, cuando Juan Bautista declaró, cuando bautizaba, él decía, yo bautizo en agua para arrepentimiento, pero detrás mío viene uno más poderoso que yo, el cual yo no soy digno de desatar aún los cordones de la sandalia de él. Él se refiere a Jesucristo. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Con Espíritu Santo y fuego. Hay una coma, dice, con Espíritu Santo y fuego. O sea, el mismo bautismo. Pero aquí lo enseñan como que son dos. Espíritu, como que el bautismo del Espíritu Santo, son dos bautismos, como que el bautismo del Espíritu Santo y el otro bautismo en fuego. No dice eso ahí. De hecho, en Hechos capítulo 2, versos 3 al 4, se les aparecieron lenguas repartidas cuando fueron bautizados con el Espíritu Santo, 120, que eran como 120, entre ellos estaba María, ¿sí? Capítulo 1 y 2 de Hechos, María, la madre de Jesús, estaba ahí ella, y fue bautizada con el Espíritu Santo de Dios, porque la promesa del Padre, del Espíritu Santo, era para toda carne, para todo creyente. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. ¿Ve? Ahí se les manifestó, ahí se cumplió lo que el profeta Juan, el último de los profetas de Israel, los profetas, la ley y los profetas, dijo Jesús, eran hasta Juan. Lo que es, él profetizó cuando dijo, Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ahí está. Fueron bautizados con el Espíritu Santo, pero es un solo bautismo el Espíritu Santo. Está el bautismo de arrepentimiento, el bautismo del Espíritu Santo y está el bautismo en las aguas en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Sí? Se los voy a demostrar. Aleluya. Ustedes aquí, pastores, maestros, hermanos nuevos, sobre todo, creyentes nuevos, importantísimo que escuchen esto, de la palabra, aprendan esto de la palabra. Yo no me aparto de la palabra de Dios. Si algo de la palabra de Dios yo no entiendo, yo me quedo callado. Así he aprendido de mi Señor. El que ignore, cuando da los dones, cuando habla de los dones, el apóstol Pablo, capítulo 2 y capítulo 14 de 1 Corintios, dice, el que ignore, ignore. Mi alma te alaba, Jehová. Santo es el nombre del Señor. Ya, nos metemos de llenos al tema. Los tres bautismos de la gran comisión. Mateo capítulo 28, verso 18 al 20. Jesús se acercó y les habló diciendo, después que resucitó a los muertos, antes de ser ascendido a la presencia del Señor y estar a la diestra de Dios, porque allá está él a la diestra de Dios, él le dio la gran comisión a los apóstoles. Pero aquí no está completa la gran comisión está aquí, Mateo capítulo 28, versos 18 al 20,
Está en Lucas capítulo 24, verso 45 al 49, sí. Y está en Marcos, el último capítulo del Evangelio según San Marcos. Bien, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, hay una coma, y del Hijo, coma, y del Espíritu Santo. 3 bautismos. Así lo entiendo yo, y así lo entendieron los apóstoles. Se los voy a mostrar. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Que yo sepa, el fin del mundo no ha llegado todavía. Por lo tanto, Él está con su iglesia. Y de la misma manera, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¡Ay, santo! Lucas capítulo 24, versículo 45 al 49. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre, en el nombre de Jesucristo, el arrepentimiento, una coma, y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Aquí está la gran comisión. Como está esto de los bautismos, como tiene que ser, como tenemos que ser discípulos de Él, no del hombre, porque hay muchos. ¿Cuántos discípulos tienes tú? Un pastor y otro pastor. De estos buenos que hay ahora. No, los discípulos son del Señor. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo conozco mis ovejas, dice el Señor. Capítulo 10 de Juan. No conocen la voz de los extraños. Huyen de la voz de los extraños. Aleluya. Santo es el Señor. Bien. Y en Marcos, el último capítulo de Marcos dice: y te predicar el Evangelio, este Evangelio, a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Dice: y estas señales seguirán a los que creen en mí. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Aleluya. Y si bebieren cosa mortífera, quizás cuántas veces me han tratado de darme veneno. O sea, tengo muchos enemigos. Si nosotros tenemos, si algún creyente, algún pastor por ahí, que algún pastor ahora dice que no tiene enemigos, es porque va de la manito con el mundo. Porque no está convertido a Cristo. Pero predica a Cristo. Va a ver cómo lo van a odiar. Háblenle de Jesucristo a la familia. Van a ver cómo la misma familia lo va a aborrecer. Aleluya. A su parentela. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Aleluya. Bien, pero quiero irme por su lado. Mateo 28, capítulo 18 al 20, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me dada en el cielo y la tierra, por tanto id y haced discípulos. ¿Cómo? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre. Primero, haciendo esto que está en Lucas, predicándoles el arrepentimiento y el perdón de pecado. Aleluya. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecado. Ahora no se predica el arrepentimiento. Por tanto, están más perdidos que Judas. Por eso que se llena la iglesia de gente que va y viene, pero no están convertidos a Cristo. Mi alma te alaba. Jesús tiene ovejas. Eso lo dijo el hermano David. Jesús tiene ovejas, no burros. Hay que ser harto duro para dejarse arrastrar por esto mentiroso. Aleluya, que hay ahora en este tiempo. Pseudo evangélico, pseudo cristiano. Bien. En Lucas capítulo 13, verso 3 y verso 5 dice el Señor Jesucristo: si no os arrepentís, todos moriréis igualmente.
Aleluya. Ya. Vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Ya? Quédense en Jerusalén, no hagan nada. Quédense ahí. No prediquen, no hagan nada. Hasta que reciban la promesa de mi Padre. Hechos capítulo 1, verso 4 al 8. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿Ve? Ahí está hablando ya de dos bautismos ya. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Eso se lo dijo cuando ya se le apareció 40 días, ahí ha estado con ellos, ahí ha comido con ellos, le ha enseñado 40 días, estuvo con ellos, por dentro 40 noches también. ¿Pero por qué? Les dijo que esperasen la promesa del Padre. Eso es abajo lo que dicen los bautistas y los que vienen de la Reforma, que no creen en el bautismo del Espíritu Santo, anglicanos, presbiterianos, y todos estos que vienen de la Reforma. Bueno, ahora están volviendo lo mismo de donde vienen, ¿no? Si la Reforma aquí era católico, los católicos hicieron la Reforma, o sea, eran católicos. Martín Lutero era católico. Pero yo no vengo de la Reforma, nosotros los pentecostales no venimos de la Reforma, nosotros venimos... A mí se me predicó el Evangelio del Señor Jesucristo. Aleluya. Y yo me convertí al Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Qué me interesa a mí la Reforma? Como conocimiento, como historia, está bien. Mi alma te alaba. Al final, ¿quién era Martín Lutero? Yo no estoy negando que Dios lo haya negado, o sea, que Dios lo haya usado, sí, pues Dios usa a quien quiere. Mi alma te alaba. Pero Martín Lutero odiaba al pueblo de Israel, pues. Y un hijo de Dios no puede odiar al pueblo de Israel. Nosotros amamos al pueblo de Israel, amamos a los israelitas, amamos a los judíos. Mi alma te alaba, Jehová. El que maldice a un judío, Dios lo maldice a él. ¿Por qué me da tan bien a mí últimamente? Bueno, siempre el Señor me ha bendecido, pero últimamente me ha bendecido más porque todos los días en mis oraciones: Señor, bendice a Israel, bendice tu heredad, Señor, haya paz en Jerusalén, ruego por la paz de Jerusalén. Haga lo mismo usted, empieza a bendecir a Israel, empieza a bendecir al pueblo judío y va a ver usted cómo Dios lo va a bendecir a usted, porque es una promesa del Dios viviente. A todos los que bendigan a Israel, Él los iba a bendecir. Aleluya. Mi alma te alaba. Santo es el nombre de Jesucristo. Bien. Y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén. Entonces esto es abajo. Lo que los bautistas dicen, que cuando la persona se convierte a Cristo, acepta a Cristo como el Señor y Salvador de su vida, ahí reciben el bautismo del Espíritu Santo. Eso es falso, eso es mentira. Eso es mentira, eso no está en la Biblia. Al contrario. Y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa. Ellos ya estaban, ahí se hayan convertido, ya se hayan bautizado, estuvieron con el Señor. Pero le faltaba algo. Le faltaba el bautismo del Espíritu Santo. Ya. La promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. También les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. En ese tiempo no les correspondía a ellos, porque le hicieron una pregunta si iba a restaurar a Israel en ese tiempo. Pero en este tiempo a nosotros sí, nosotros ya, aleluya, a nosotros sí nos toca saber todo lo que está pasando en Israel, porque Israel, el pueblo, es el reloj profético de Dios. Bien, no os toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder. El reino de Dios, dice Pablo más adelante, no consiste en palabras, sino en poder. No sacan nada con tener tanto estudio teológico y a los nuevos convertidos los mandan que estudien 5 o 6 años, quizás cuántos años más. Aleluya. En institutos teológicos, mientras las almas se van al infierno.
El Señor Jesucristo no hizo eso. El Señor Jesucristo los envió al tiro a predicar, al tiro. Escogió 70 y los envió al tiro a predicar, los 70. ¡Ay, santo! Mi alma te alaba. Lucas capítulo 10. En Mateo capítulo 10, el Señor escoge a 12 apóstoles. En Lucas capítulo 10, escoge a 70 y le da la misma autoridad y las mismas instrucciones que le dio a los 12. Porque Dios no hace excepción de personas. Aleluya. Y los envió a predicar. Y ellos, cuando fueron a predicar, eso lea ese capítulo completo de Lucas 10. Cuando ellos fueron a predicar, se dieron cuenta que el nombre de Jesucristo era poder, tenía poder. Porque los demonios se sujetaban a las predicaciones que ellos hacían. Entonces, cuando volvieron con gozo, le dijeron: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Entonces el Señor les dijo al tiro: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo sobre vosotros. He aquí os doy potestad de hollar serpiente y escorpión y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Aleluya. ¿Quién predica eso ahora? ¿Quién se afirma ahí en eso? Cuando vino la pandemia, no escuché a ningún pastor que se afirmara ahí. Sin fe es imposible agradar a Dios. Mientras este humilde servidor de Dios, ahí me afirmé: nada me dañará, nada, ningún bicharraco que me toque me puede hacer daño. Y lo predicaba en los buses, porque yo predico en los buses más de 20 años. Aleluya. Es el ministerio que Dios me dio. Y honro mi ministerio, como dijo el apóstol Pablo: yo honro mi ministerio porque todos los días predico el bus. Ayer salí, igual prediqué. Ay, santo es el nombre de Jesús. Canto los buses, uso el canto como excusa y predico el evangelio. Gracias, Señor, porque eres bueno. Aleluya. Mi alma te alaba, Jehová. Nadie se afirmó ahí cuando el Señor les dijo: he aquí os doy potestad de hollar serpiente y escorpión y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y ahí mismo el Señor se regocijó y dijo: te alabo, Señor, te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios entendidos, de los teólogos, y se las revelaste a los niños. La mayoría de los teólogos son ateos, no creen. Mi alma te alaba. Esos son teólogos. Teólogo significa estudio de Dios. A Dios hay que creerle, hombre. A Dios no hay que cuestionarle. Aleluya. Él es perfecto. Él es sabio de los sabios. Mi alma te alaba. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso que muchos pastores murieron. Muchos se fueron, se los llevó el virus. Le tuvieron miedo al virus. No se los firmaron aquí, en la palabra del Señor. Yo que sufro de bronquita ahora mismo ando con tos, un poquito de tos. Pero fue un resfriado así nomás que me dio. No, de esos que duran 3 días. Pero cuando me toman los bronquios, porque yo sufro de bronquitis crónica y sinusitis crónica. ¿Ya? Entonces, yo ni siquiera me resfrié en la pandemia. Pandemia. Ni siquiera me resfrié. Tuve 2 meses aquí, en esta casa, haciendo cuarentena. Pero igual estuve con las hermanas mías, estuve con gente, salía a comprar a la EGA, a comprar aquí en la feria. Y ni siquiera me resfrié. Mientras que acá a todos les dio virus. Mi alma te la, y a mis hijos, a mi esposa, a todos les dio virus. Santo es el nombre del Señor. Porque yo me firmé ahí: nada os dañará. Aleluya. Y ahí el Señor dice: escondiste estas cosas de los sabios entendidos. Sí, este poder que los discípulos se dieron cuenta que era poder el nombre del Señor Jesucristo. Los demonios se sujetaban ante el nombre del Señor Jesucristo. Ese poder se lo escondió de los sabios entendidos. Mi alma te alaba, Jehová. Ya. Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos.
Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Eran como 120. Entre ellos estaba María, la madre de Jesús. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y fueron asentándose sobre cada uno de ellos. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. En otros idiomas se manifestó ahí, porque también el Espíritu Santo se manifiesta en lenguas angelicales. Dice el apóstol Pablo después, pero ahí se le manifestó en otro idioma. Comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase, lenguas de regiones que ellos nunca habían visitado. Santo es el nombre del Señor. Idiomas de otros países. Ahí se cumplió lo que Juan Bautista dijo. Viene tras mí uno del cual yo no soy digno de desatar ni siquiera la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Aleluya. El solo bautismo, hombre, Espíritu Santo. Pero nadie a usted no va a escuchar en ninguna parte lo que está escuchando aquí. De la palabra, directo de la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿qué estoy diciendo yo? Como en el título, los 3 bautismos de la Gran Comisión. ¿Cómo lo entendieron los apóstoles? Y usted se da cuenta que lo entendieron de la misma manera que lo entiendo yo. Oye, ¿por qué los pastores no entienden de la misma manera? Predicación de Pedro. ¿Cómo lo entendió Pedro? Se convirtieron 3.000. Hechos capítulo 2, verso 36 al 42. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Le predicó, le habló de Cristo, ¿ya? A este Jesús a quien vosotros crucificaste, porque ellos pidieron que fuera crucificado al Señor. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Señor, solamente se le decía Señor al Dios de Israel, al Eterno. Jehová, Yahweh, como dicen muchos. Al oír esto, se compungieron de corazón, ¿ves? Creyeron. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varón hermano, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos. Bautismo en el nombre del Padre. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo en las aguas. Pero hay una coma, arrepentí una coma, para perdón de los pecados. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí está nuestro bautismo, como dijo mi hija. ¿Ya? Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para nosotros, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, a todo lo que el Señor iba a llamar, incluyendo ahora, lo iba a llamar de la misma manera, con esos 3 bautismos. Arrepentimiento en el nombre del Padre. En las aguas, en el nombre del Señor Jesucristo. Y el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuántos bautismos tiene usted? ¿Tiene los 3 bautismos? Porque hay muchos que están en la iglesia moderna ahora y ni siquiera se han arrepentido. Hay otros que han sido bautizados, o hay otros que han sido se arrepentieron y no han sido bautizados con agua. Y hay otros que han sido se han arrepentido y se han bautizado en las aguas, pero les falta el bautismo del Espíritu Santo. Por lo tanto, están incompletos. Y en Colosenses, el apóstol Pablo dice, le habla a la hermandad, no solamente a los pastores, le habla a todos los hermanos, dice, y vosotros estáis completos en él, en Jesucristo.
Ahí estamos completos nosotros. ¿Cuándo? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Porque Satanás no respeta teología, de estudio. Satanás se ríe. Y los brujos se ríen también. Por eso que el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. Mi alma te alaba, Jehová. Santo es el nombre del Señor. Ahora, ¿ven? Pedro lo entendió de la misma manera que lo estoy entendiendo yo. Lo primero, arrepentido. Ya, 5.000 convertidos. Segunda predicación de Pedro. Pero miren lo que dice aquí. Dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Ahí primero. Ya una vez ya, ahí nombra. Porque son como 4 veces que se nombra el bautismo que tiene, en el agua que tiene que ser el nombre de Jesucristo. No es una cosa antojadiza mía, una interpretación antojadiza mía, no, si es lo que dice la Escritura. 5.000 convertidos. Segunda predicación de Pedro. Hechos capítulo 13, Hechos capítulo 3, versos 15, 19, 20, 25 y 26. Anótelo. Y después revíselo, repáselo. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Matasteis al autor de la vida. Sí, pues si Pilato quería soltarlo. Eso va a tener la Escritura. Pilato se empeñó en querer soltarlo, hasta que lo amenazaron de irse contra el César. Y como era un político, y los políticos les interesa más el pellejo de ellos, mi alma matará, bueno, no a todos, pero a la mayoría. Aleluya. Por eso es que Pilato se lavó las manos. Pero fue el pueblo el que pidió que lo crucificara. Así que no vengan a arreglar las cosas ahora. Pues. No es que nosotros estemos, al contrario, vamos al pueblo judío y, no, y estoy contra el antisemitismo, pero eso, por eso no me enseñan la verdad de Cristo. Si ellos mismos, eso está en el libro de Hechos. Ellos le dijeron a Pilato, o sea, perdón, en el Evangelio está en los Evangelios ahí. Su sangre, le dijeron, sea sobre nuestra cabeza. Se maldijeron ellos mismos. Y sobre nuestros hijos, sobre nuestra descendencia. Aleluya. Santo es el nombre de Jesucristo. Pero Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Y pronto va a suceder lo que dijo Pablo. Cuando la plenitud de los gentiles haya entrado, cuando venga el arrebatamiento, ahí va a suceder eso. Venga el arrebatamiento, aparece el anticristo y todo Israel será salvo, dice el apóstol Juan. O sea, perdón, el apóstol Pablo. Bien. Así que arrepentíos y convertíos. Estamos leyendo Hechos capítulo 3. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Más abajo dice, vosotros sois los hijos de los profetas y el del pacto que Dios hizo con nuestros padres, porque Dios es el que pacta con el hombre, no el hombre con Dios. Diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Y más abajo dice, ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. Jesucristo, aleluya. Él pagó precio de sangre por ti, por mí, por todos. Santo es su nombre. Mi alma te alaba. Ya. Y vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y más en Gálatas, el apóstol Pablo dice, la simiente es Jesucristo. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese. ¿Ve? La bendición está en Cristo. Cuidado, pastores. Cuidado con lo que enseñan la G12. La falsa enseñanza de G12. Y de visión celular. Estos hijos del diablo donde se han metido en la iglesia, donde se han metido, aquí en Latinoamérica, han apartado, han dividido las iglesias, han dividido las familias.
Mi alma te alaba, Jehová. Cuidado, pastores, con dejarse arrastrar por esa enseñanza falsa, doctrina diabólica. Ellos dicen, esa enseñanza meten en la iglesia, en los encuentros que ellos hacen. Mi alma te alaba, Jehová. Le hacen regresiones, usan espiritismo, le hacen regresiones para cortar, según ellos, las maldiciones generacionales. No existen eso en Cristo no. En Cristo se acaba eso, por eso aquí dice, para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Predicación del Evangelio en Samaria. El caso de Felipe, el evangelista. Hechos capítulo 8, verso 4 al 8. Y Hechos capítulo 8, verso 14 al 17. Anótelo. Pero los que fueron esparcidos, después de que Esteban lo mataran, hubo una gran persecución ese día contra la iglesia. Y ahí es importante que tenga que hablar esto yo. Pero primero vamos a hablar. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, que era de los siete diáconos que escogieron para servir a las mesas, ¿ya? Iba solo cuando descendió a Samaria, ¿ya? Les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritu inmundo salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad, avivamiento. Verso 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos, para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Segunda vez que nombra el bautismo en agua en el nombre de Jesús. Segunda vez ya. No soy yo. No es una interpretación antojadiza mía. Es lo que enseña la palabra de Dios. Felipe, descendiendo a Samaria, les predicaba a Cristo. Felipe era de los 7. Cuando cogieron a Esteban, Felipe y 5 más, los apóstoles dijeron, no es bueno, dijeron los apóstoles, que Pedro y los demás apóstoles, no es bueno que nosotros atendamos las mesas, porque se habían convertido 3.000, después se convirtieron 5.000 más, 8.000. Y ninguno decía ser suyo lo que yo tenía, sino que lo del otro, o sea, que compartían ellos todo. Entonces se repartía el alimento, se repartía todo. Entonces Pedro con los apóstoles estaban ahí, sirviendo, atendiendo. Pero resulta que se dieron cuenta que no era lo que el Señor les envió. El Señor les envió a predicar el Evangelio. Entonces dijo, no es bueno que nosotros dejemos la palabra de Dios por servir a las mesas, dijo el apóstol Pedro. Escoged entre vosotros. Ni siquiera lo escogieron ellos. Escoger entre vosotros a 7 varones llenos del Espíritu Santo. Ya están bautizados con el Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Para que sirvan las mesas. Se podría decir que eran los 7 diáconos. 7 diáconos. Le dieron un cargo. Porque los cargos los da el hombre. Pero los dones los da el Señor, hombre. Si Él es nuestra cabeza, nosotros somos su cuerpo. Pastores, esa es la opción que estoy hablando yo, que enseñan cada barbaridad. Bendito sea el Señor. Felipe, ya ellos están bautizados en el Espíritu Santo cuando los cogieron para el cargo. Ojalá los pastores hagan lo mismo ahora y escojan, no a los compadres, sino que pongan ahí en los cargos varones como que llenos del Espíritu Santo, hombre. Varones o mujeres, pero llenos del Espíritu Santo. No ponen a cualquier persona ahí, ¿no? Por eso, bueno, está en la iglesia como está. Mi alma te alaba, Jehová. Por eso es que hablan tanto de que se sometan a los pastores. A lo mejor por eso no escogen varones llenos del Espíritu Santo. Para que no esté sujeto al Señor y esté sujeto a ellos. ¿No?
alma te alaba. Dijo la muda. Mi alma te alaba, Jesús. Ya. Mejor seguimos. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, le predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, porque Dios lo cogió como evangelista. Le dio el don de evangelista, el Espíritu Santo, porque ellos estaban bautizados ya llenos del Espíritu Santo. Le impusieron las manos para el cargo. Sí, porque más adelante yo leí, más adelante, ¿de dónde saco esta deducción yo? Porque más adelante, cuando el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo gobernaba y gobierna la iglesia hoy en día, la iglesia de Cristo la gobierna el Espíritu Santo de Dios. No el hombre, no los hombres. Aleluya. Por eso no estoy sujeto a ningún hombre. Por eso yo es llamado por Dios. Él me dio el don de evangelizar. No el hombre alguno. Nosotros formamos, ¿no? Que nosotros formamos a estos evangelistas, formamos acá. Entonces después los evangelistas renuncian. No, yo era evangelista, pero renuncié para estudiar, para ser escatólogo. Si puede ser escatólogo sin renunciar a ser evangelista, pues hombre, si los dones no se renuncian. Ahí están reconociendo que los dones se los da el hombre. Los dones los da Dios y los dones los da Dios y hasta siempre, hasta que se muere la persona. Y Ávila murió siendo evangelista. Se fue con el Señor siendo evangelista. Jimmy Swaggart igual. Y ellos enseñaban. Si Dios te mandó a predicar, no te hagas pastor tú mismo. Y si tú eres pastor, no te hagas evangelista tú mismo. Y ahora pastores evangelistas. Puro pastor evangelista en Chile. Y a los evangelistas lo hacen a un lado. A los evangelistas realmente enviados por Dios lo hacen a un lado. Y después hablan de unidad de iglesia. De la unidad de la iglesia. Pero la unidad de iglesia que ellos hablan tiene que estar sometido al pastor. Y otros pastores tienen que estar sujetos a ese pastor. Esa es la unidad. ¿Hacían eso los apóstoles? Vamos a ver que no. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, y el Espíritu Santo les dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la misión que les tengo. Más adelante dices, apartadme para los viajes misioneros que hizo Pablo. El Espíritu Santo le dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la misión que les tengo. Y ahí oraron por ellos, después que oraron y ayunaron por ellos, para el viaje, para lo que iban a hacer, no para que reciban el bautismo del Espíritu Santo, porque Pablo ya estaba lleno del Espíritu Santo. Impusieron las manos sobre ellos, sobre Pablo y sobre Bernabé, para el viaje. Acá también, impusieron las manos los apóstoles sobre los 7 diáconos que escogieron para servir a la mesa. Pero Dios lo tenía como evangelista. A menos a los 2 de ellos, pues al menos Esteban, que le predicó a los judíos, lleno del Espíritu Santo, decía. Y a Esteban lleno del Espíritu Santo. Y Esteban lleno del Espíritu Santo vio los cielos abiertos. Lleno del Espíritu Santo. Y Felipe también, Felipe. Entonces Felipe descendiendo a la ciudad, de hecho a Felipe se le llama el evangelista. Lo dice Lucas, el doctor Amado, que escribió el libro de Lucas y el libro de Hechos. Y él le llama el evangelista, Felipe el evangelista, no el del apóstol, que Felipe era el apóstol. No. Dice Felipe que era de los 7. Dice. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad, avivamiento. Si usted, pastor, quiere que haya avivamiento en su iglesia, tanto que se habla ahora, avivamiento. Hay algunos que andan orando por los montes ahí para que haya avivamiento, y no hay avivamiento. Prediquen el evangelio, hombre. Prediquen la palabra de Dios. Hay muchos que andan orando y ayunan para que haya un avivamiento. El diablo se ríe en sus caras. ¿Cuándo el diablo se enoja? ¿Cuándo el diablo ataca? Cuando los 70 volvieron con gozo y le dijeron: Señor, aún los demonios se los sujetan en tu nombre. ¿Y qué le dijo el Señor? Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo sobre ustedes.
En otras palabras está diciendo, cuando yo lo envié a predicar, yo vi a Satanás caer al cielo. Se tiró en picada contra los que iban a predicar el Evangelio. Santo es el nombre del Señor. He aquí os doy autoridad. Por eso, he aquí os doy autoridad, doy potestad de hollar serpiente y escorpión y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Por eso tenemos que estar llenos del Espíritu Santo de Dios, hombre. Un pastor que no esté bautizado con el Espíritu Santo de Dios va derecho al fracaso. Un evangelista que predique o trate de predicar, si no está lleno del Espíritu Santo, no está bautizado con el Espíritu Santo, va derecho al fracaso. Los brujos le hacen chupete. Mi alma te alaba, Jehová. Porque de muchos que tenían espíritu inmundo salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad, avivamiento. Verso 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, no se pusieron envidiosos, como ahora. Al contrario, mandaron a Pedro y a Juan, mira, los apóstoles. Es decir, que Pedro no mandaba. Juan tampoco mandaba, si lo mandaron a ellos. ¿Qué mandaba? El Espíritu Santo, hombre. Mi alma te alaba. Y Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos. Enviaron allá a Pedro y a Juan para apoyar la obra, los cuales habiendo venido, y para otra cosa más importante, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Mira la prioridad que tenían los apóstoles, mire, ¿para qué los enviaron allá? ¿Ya? Ellos allá cuando la predicación de Felipe se hayan convertido y se hayan arrepentido, ya se hayan sido bautizados en el nombre del Padre en el arrepentimiento, se hayan arrepentido, hayan sido bautizados en las aguas en el nombre del Señor Jesucristo. Aquí lo dice, le faltaba algo, le faltaba el tercer bautismo. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos, para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Tercera vez que nombra el bautismo en el nombre de Jesucristo. Ya tercera vez que en el libro de Hechos aparece el bautismo en el nombre de Jesucristo. Aleluya. ¿Qué quiere decir? Que los apóstoles entendieron de la misma manera que lo estoy entendiendo yo. Bueno, ¿y por qué ahora no lo entienden de la misma manera los pastores, obispos y evangelólogos que aparecen por ahí? Bueno, y hay que son verdaderos también, hay unos que son evangelistas verdaderos, son hombres de Dios, pastores que son hombres de Dios, de sana doctrina, lo estoy diciendo yo. Pero que no enseñan esto. Por eso la iglesia está confundida. Ay, esto trae consecuencias. Al no enseñar esto, la doctrina de bautismos, como dice el apóstol Pablo en el libro de Hebreos, bueno, para mí fue Pablo el que escribió el libro de Hebreos, ya el autor del libro de Hebreos, como lo dice ahí, doctrina de bautismos. Y ahí lo vamos a leer ya. Bien, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Ven? Esto es abajo lo que dicen los bautistas. Que los que creen, cuando aceptan a la persona, el creyente, por primera vez, cuando aceptan a Cristo, cuando aceptan a Cristo, como el Señor y Salvador de su vida, la persona recibe el bautismo del Espíritu Santo. Eso es mentira. Ellos ya se habían convertido, ellos se habían arrepentido, ellos habían sido bautizados en el nombre de Jesucristo en las aguas. Y le faltaba algo. Tercer bautismo. Ya, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Pero no siempre el Espíritu Santo es por imposición de manos. Lo vamos a leer aquí. El caso de Cornelio y su familia y amigos. El caso de Cornelio, su familia y amigos. Hechos capítulo 10, verso 44 al 48. Ahí habla, Hechos capítulo 10, léalo, del principio ahí, caso de Cornelio. Era un romano, no sé si un centurión romano que era creyente en Dios y hacía muchas limonas, era un hombre muy generoso. Se le presentó un ángel, se le apareció un ángel y el ángel le dijo, envía a tal parte a buscar a Simón, por Pedro. Está está viviendo en una casa de un Simón, cierto curtidor. Y ahí él lo envió a buscarlo y cuando Pedro les predicó el evangelio, porque él fue, no solamente fue solo, o sea,
no solamente recibió él a Jesús, a Pedro, sino que con su familia y amigos. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, predicó el Evangelio, la buena nueva, que se arrepintieran, para que saltaran a Cristo, como el Señor y Salvador de su vida. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. O sea, Pedro tiene que haber dicho lo mismo que les dijo a los judíos en el primer discurso. Arrepentidos para el perdón de los pecados y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, como ellos creyeron y Dios conoce los corazones, Él escudriña la mente y el corazón. Dios no puede ser burlado. Dios sabía que ellos se arrepintieron de verdad, se arrepintieron, se convirtieron y Dios los bautizó con el Espíritu Santo antes que se bautizaran en las aguas. Ya, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los judíos que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿De que los 3 bautismos son importantísimos? No puede faltar ni uno de ellos. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesucristo. Claro, pues ellos habían recibido el bautismo del Espíritu Santo y se habían arrepentido. Pero como son 3 bautismos que el Señor envió a predicar, tenían que bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo en las aguas. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. 3 veces ya. Bautismo en el agua en el nombre del Señor Jesucristo. El caso de Apolos, es decir, el caso de Pablo en Éfeso. Pero para entender lo que pasó con Pablo hay que también primero saber el caso de Apolo, porque mientras Pablo estaba en Éfeso, después fue a las regiones superiores, se fue a Corinto y llegó Apolo. Predicó el Evangelio que él conocía solamente, es decir, predicó el bautismo de Juan, arrepentimiento. Y cuando volvió y después lo mandaron a Corinto, y ahí vino Pablo después a Éfeso. Pero leamos bien lo que pasó. Hechos capítulo 18, verso 24 al 28. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en la Escritura. Tenemos que ser poderosos en la Escritura. Aleluya. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Espíritu fervoroso. Eso es lo que muchos tienen, muchos pastores, hasta obispos, pero no tienen el bautismo del Espíritu Santo. Y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, un matrimonio romano convertido al Evangelio, creo que eran Priscila y Aquila, porque después habla de la iglesia que estaba en la casa de Priscila. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, ahí le explicaron de los 3 bautismos. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, ¿ya? Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. A los judíos les mostraba él. ¿Ven? No hay envidia ahí. ¿A quién se sometieron? ¿A quién se sometió? ¿Lo mandaron a someterse? Priscila aquí lo dijeron: no, usted tiene que someterse a nosotros, porque tiene que ser acá el pastor, a un pastor, usted tiene que estar sometido a un pastor. No, lo mandaron al tiro a la iglesia allá, donde estaban allá, lo otro, para que fuera de gran ayuda a la iglesia. Así tiene que actuar la iglesia ahora. Pastores queridos, pastores amados. No seamos soberbios. No pongamos tropiezo a la obra de Dios. Santo es el nombre de Jesucristo.
el cuerpo de Cristo. Ustedes lo saben eso. Mi alma te alaba. No nos vamos a ver la suerte del gitano. Es un dicho ese. Pero que es, aleluya, predican lo que no practican. Hablan como si, pero en el fondo practican otra cosa. Enseñan otra cosa. No, que usted, para mí no es evangelista, usted no, yo no lo recuerdo. Y nunca, no me conocían, ni siquiera sabía lo que yo predicaba. Pastor me dijo, pastor de esto de la, que tiene una gran, tiene obra aquí fuera del país. Po. Tiene la radio, y lo voy a decir, po, radio 600 AM 1000. Y ellos hablan de la unidad de la iglesia, y hablan, pero tienen que estar sometidos a él. Y ellos hablan de que tiene que someterse a la persona de un pastor. Si van a querer, aleluya. Y ellos mismos dicen, si quieren tener algún cargo a la persona, yo hablo por lo que ellos dicen, por de los otros hermanos que ellos, ¿cuántos hermanos que han sido tropiezo para cuántos hermanos? No que tienen que limpiar los baños. No, aquí el que quiere predicar aquí tiene que empezar limpiando los baños. ¿Dónde eso sale en la Biblia, hombre? Al contrario, la palabra de Jesucristo dijo en las naciones de este mundo, los reyes de este mundo, los gobernadores de este mundo, se enseñorean del pueblo, de las naciones, de la gente. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera ser mayor, sirva al menor. Mi alma te alaba, Jehová. Bien, mejor sigo. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en la escritura. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila le tomaron aparte y le pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los discípulos animaron y escribieron a los discípulos allá que le recibiesen. Y llegado allá fue de gran provecho, a los que por la gracia habían creído. Si los dones son para edificación de la iglesia, hombre. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por la escritura que Jesús era el Cristo. Ya, cuando se fue Apolo de ahí, llegó Pablo, otra vez a Éfeso. Hechos capítulo 19, verso 1 al 7. ¿Cómo lo entendió Pablo esto de la gran comisión? Aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, que le había predicado Apolo, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Le había predicado Apolo. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuarta vez que menciona el bautismo en el agua, que tiene que ser el nombre del Señor Jesús. Bueno, si usted pastor, o usted obispo, o usted hermano, hermana, fue bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ya están bautizados, pero no tienen para qué bautizarse de nuevo, hombre. Pero no es lo que enseña la palabra de Dios. No se puede enseñar eso como doctrina. Todo, como fuimos enseñados, todo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿De dónde sale eso en la Biblia? Los católicos hacen eso. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. En el nombre del Padre, perdón, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta se persiguen. Lo único que le falta a los pastores ahora es que se persiguen, ¿no? Mi alma te alaba, el Espíritu Santo me hace hablar estas cosas, hombre. Porque hay cosas que están mal en la iglesia y tienen que mejorarlas para que haya unidad en la iglesia. Y no se les rechace, no se rechaza a los verdaderos siervos de Cristo. Como se rechaza, entonces, rechazan a los evangelistas, rechazan a los verdaderos profetas que Dios tiene. Porque no hay profetas ya, pero existe el don de la profecía. De hecho, Pablo lo dice en el capítulo 14 de 1 Corintios. Primero habla de los dones en el capítulo 12, después en el capítulo 13 hace un paréntesis para hablar sobre el amor de Dios, no del hombre, de Dios. Y después en el capítulo 14 sigue. Seguir, dice, seguir los dones, pero no
impidáis el hablar en lengua. Y dice, procurad los dones mejores, dice, y procurad profetizar. Porque el que profetiza edifica la iglesia, dice, mientras que el que habla en lengua a sí mismo se edifica. Pero ahora nosotros ya somos, ya yo siervo de Cristo. Ya tengo un ministerio que Dios me ha dado de predicar en los buses. Aleluya. Y, aleluya, santo es el nombre de Jesucristo. Y cada día me estoy consagrando más a Dios, pues. Sí, pues. Santo es el nombre del Señor. Pero tengo que estar trabajando con la iglesia, pues. Sí, tenemos que estar unidos. Evangelistas, pastores, maestros, profetas. Tenemos que estar todos unidos. Aleluya, para edificación de la iglesia. Trabajar los dones. El apóstol Pedro dice, trabajar los dones del Espíritu. Tenemos que trabajar los dones. Bien. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Espero que les haya quedado claro este tema. Anoten todos esos versículos que les di y ustedes mismos pidan la revelación al Señor de la palabra. No estoy hablando de revelaciones nuevas, de la palabra. Y el Señor va a estar con ustedes y le va a revelar. Pues el que, si alguno tiene falta de sabiduría, dice Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, pídele a Dios. Aleluya. Y el Señor le da sabiduría. En lo secreto me has dado sabiduría, dijo David. En lo secreto me has dado sabiduría. Bien, pero tenemos que humillarnos. Humillados bajo la poderosa mano de Dios. Y el diablo huirá de vosotros. Claro, dice resistir al diablo, pero un poquito antes arriba, porque ¿cómo lo va a resistir? ¿Cómo lo va a resistir usted al diablo? ¿Peleando a combo? ¿Con palo? ¿Cómo? Humillándose a Dios, hombre, sometiéndose. Y dice un poquito antes arriba, dice, someteos a Dios. Y más abajo dice, resistir al diablo y huirá de vosotros. Aleluya. Te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, dijo Jesús, porque escondiste estas cosas, este poder. Aleluya. Esta sabiduría, este conocimiento, y se la has revelado a los niños. Mi alma te alaba. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, si no os humilláis como este niño, no entraréis en el reino de los cielos. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Se despide de ustedes, vuestro hermano en la fe, Víctor Quincher Díaz, cantor, evangelista, llamado por el Dios de dioses y Señor de señores, ante cuyo rostro se doblará toda rodilla de los que están arriba, de los que están abajo y los que están más abajo, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Nos vemos en otro programa, Dios mediante, en su programa Mitos y Verdades sobre el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ocurrió allá en el cielo, donde hubo una reunión que llegó a la conclusión que sería lo mejor enviar un mensajero. Y su nombre fue Jesús, el hijo de un carpintero. Por amor él se dejará morir por salvar al mundo entero. Ese amor que no tuvo medidas y entregó hasta la última gota, hoy es el manantial de la vida que brota y que brota. Estas son palabras que Dios me pidió que cantara. Esta es la esperanza del cielo y no se compra con nada. Todo lo que dijo una vez no quedó en el olvido. No quedó en el olvido. Miren que yo voy a volver por mi pueblo querido. Y es Jesús el que sigue diciendo, soy el mismo hasta hoy, no he cambiado. Y no duden, yo nunca he hecho afuera